Los medios de comunicación se dedicaron inmediatamente a estas tareas adicionales y para enero desaparecieron los últimos jirones de los acuerdos originales, sustituidos por los términos iniciales de Estados Unidos. A partir de entonces los hechos irrelevantes solo tienen interés para los archiveros, prevalecen las ilusiones necesarias. El plan de paz especifica un elemento indispensable para la paz, a saber, una terminación de la ayuda manifiesta o secreta en cualquier forma, militar, logística, económica, propagandística, a las fuerzas irregulares, los contra, o a los movimientos insurreccionistas, la guerrilla indígena. La respuesta de Estados Unidos fue aumentar inmediatamente sus vuelos de suministro ilegales de la CIA, que ya habían alcanzado el extraordinario nivel de uno al día, en un esfuerzo por mantener a las fuerzas por procuración en el terreno. Estos vuelos se duplicaron en septiembre y prácticamente se triplicaron durante los meses siguientes. Los vuelos de reconocimiento también aumentaron. El éxito se manifestó inmediatamente, ya que la intensidad de los ataques de los contra a los civiles llegó a duplicarse, incluyendo emboscadas, asesinatos, ataques a cooperativas agrícolas y secuestros. La CIA también ofreció sobornos a los dirigentes de los misquitos para evitar que se unieran al proceso de paz. Los acuerdos de paz, por tanto, murieron al nacer. Estos fueron con mucho los acontecimientos más significativos durante la etapa agosto-enero de los acuerdos. Los medios de comunicación respondieron ante estos hechos inaceptables ocultándolos. Estados Unidos, por supuesto, no era un país signatario, de manera que técnicamente hablando no podía violar los acuerdos. Una narración honrada, sin embargo, habría indicado, de hecho, habría recalcado que Estados Unidos actuó inmediatamente para hacer que los acuerdos fueran ineficaces. Nada parecido se puede hallar, aparte de los grupos marginales con acceso a los medios de comunicación alternativos que no estuvieran sometidos al código de disciplina. Ni incluso el más asiduo de los adictos a los medios de comunicación podría haber tenido un conocimiento que no fuera mínimo de estos hechos esenciales. El comportamiento del New York Times fue especialmente notable, incluyendo falsificaciones directas junto con una concienzuda ocultación. La ocultación de los hechos en relación con los vuelos de suministro de Estados Unidos persistió una vez que se llegó finalmente a la destrucción de los acuerdos en enero de 1988. Los informes nicaragüenses que habían sido correctos y se habían descartado en el pasado continuaron siendo pasados por alto por los medios de comunicación por no ser consecuentes con las imágenes que estos desean transmitir. En diciembre de 1988, el ministro de Defensa Humberto Ortega alegó que la administración Reagan continuaba efectuando vuelos de suministro a los contra en el interior de Nicaragua, violando la prohibición del Congreso, por no hablar de los acuerdos de paz olvidados y de los términos incluso más profundamente improcedentes del derecho internacional. Declaró que el radar nicaragüense había detectado 10 vuelos clandestinos de suministro en Nicaragua desde la base aérea de Ilopango, próxima a San Salvador, durante el mes de noviembre, la ruta Hansefus, añadiendo que hablamos de vuelos de la CIA. No sabemos si cuentan con la aprobación del gobierno salvadoreño, aparte de la fe en la doctrina del cambio de ruta, milagroso para pocos. Motivos para dudar que el informe fuera verdad. Como de costumbre se hizo caso omiso y no se produjeron investigación, comentario o conclusión algunos. Estos informes de considerable significado realizados por Nicaragua estaban disponibles para los lectores de Barricada Internacional Managua, publicación en lengua inglesa, pero no para los del New York Times, ni de cualquier otra publicación. En mi conocimiento, los ataques a civiles por parte de las fuerzas terroristas operadas por Estados Unidos también continuaron sin que se informase sobre los mismos, de acuerdo con el modelo general que contaba con una tradición de largos años. Los acuerdos hacían un llamamiento a la justicia, la libertad y la democracia, y a las garantías de la inviolabilidad de todas las formas de vida y libertad.
y la seguridad del pueblo a un proceso democrático auténticamente pluralista y participativo para fomentar la justicia social y al respeto por los derechos humanos. Estas estipulaciones también eran inaceptables para Estados Unidos sencillamente porque su cumplimiento o incluso la aproximación a su cumplimiento era imposible en los estados clientes de Estados Unidos. Sin el desmantelamiento de la estructura gubernamental dominada por las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad, habiendo eliminado las estipulaciones de aplicación a Estados Unidos, los medios de comunicación se enfrentaron por tanto a una segunda tarea: eliminar las prácticas de los estados clientes de su orden del día. Este problema se superó sin dificultades, empleando los mismos medios, la simple negativa a informar sobre los hechos o su marginación y distorsión cuando eran demasiado evidentes como para pasarlos por alto en su totalidad. El terror estatal en los estados clientes de Estados Unidos aumentó considerablemente, pero poco importaba. La atención de los medios de comunicación se centraba como un láser en Nicaragua, que recibía mucha más cobertura que todos los demás países juntos. Prácticamente toda ella centrada en las desviaciones de los acuerdos tal como se interpretaban en Washington. Otra característica inaceptable de los acuerdos era la función acordada a los supervisores internacionales, los CIVS. Estados Unidos no soporta interferencia alguna en sus dominios, de ahí la antigua oposición de Estados Unidos a los esfuerzos por la paz de las democracias de América Latina y ahora también a los CIVS. Además, la presencia de los CIVS impediría la violación de los acuerdos, lo que supondría una interferencia en las intenciones de Estados Unidos. La primera fase de los acuerdos se concluyó en enero con un informe de los CIVS que tuvieron tan mal gusto como para condenar a Estados Unidos y a sus clientes, al tiempo que encomiaban los pasos iniciados por Nicaragua. Era evidente que tenía que desaparecer. El Times colaboró ocultando en su práctica totalidad el informe CIVS y bajo la presión de Estados Unidos, la comisión de seguimiento fue eliminada. La victoria fue completa, no quedaba ni un jirón de los acuerdos originales. Nicaragua respondió anunciando que cumpliría con los términos de los anteriores acuerdos unilateralmente, solicitando una supervisión internacional para el seguimiento exclusivo de su acuerdo. Los medios de comunicación leales respondieron anunciando que Nicaragua había acordado por fin dar cumplimiento a los acuerdos de paz, aunque por supuesto uno no puede fiarse de los comunistas. Mientras tanto, el terror estatal fue en aumento en los estados clientes, sin por ello influir sobre el juicio de que a Nicaragua le correspondía la principal responsabilidad en relación con la violación de los acuerdos, respuesta correcta, ya que Estados Unidos y sus clientes habían quedado eximidos de toda culpa. El terror prácticamente no se comentó, aparte del terror de la guerrilla en El Salvador, ante el cual el gobierno a veces respondía, como comentó James Lemoyne, con pesar. En octubre de 1988, Amnistía Internacional emitió un informe sobre el marcado aumento de matanzas, secuestros, tortura y mutilaciones por parte de los escuadrones de la muerte, hallando los orígenes del terror en las fuerzas de seguridad del gobierno. El Times hizo caso omiso del informe mientras que el Senado aprobó una resolución advirtiendo a Nicaragua que se enviaría una nueva ayuda militar a los contras si los sandinistas continuaban violando los acuerdos de paz. Volviendo a enero de 1988, con los acuerdos limitados ahora el asunto del cumplimiento por parte de Nicaragua de los dictados de Washington, el tema crucial pasó a ser la disponibilidad sandinista para una negociación con los representantes civiles establecidos por la CIA, de las fuerzas por procuración de Washington. Los propios acuerdos no requerían tales negociaciones, como se observaba de cuando en cuando en letra pequeña, pero hacía mucho que se habían descartado y habían pasado al olvido. A principios de 1988, Nicaragua accedió a esta
condición de Estados Unidos, alcanzando un acuerdo inesperado de alto de fuego con los contra. Mientras tanto, las guerrillas indígenas de El Salvador y Guatemala vieron continuamente rechazados sus esfuerzos por negociar, pero estos hechos se ocultaron por considerarse improcedentes. Según la versión de los acuerdos presentada por los medios de comunicación de Washington, cuando no se ocultaban los hechos sencillamente se negaban, como cuando Jenner Kilpatrick escribió en junio que Duarte ha visto cómo sus generosas ofertas de amnistía y negociación han sido rechazadas por las guerrillas del FMLN, una por una. Esta manifestación se produjo tras el rechazo por Duarte ante una serie de esfuerzos por parte del FMLN, la oposición política y la Iglesia por organizar las negociaciones. La generosa oferta de amnistía, como Kilpatrick comprende perfectamente, sería una oferta de asesinato a mano de los escuadrones de la muerte, aparte del hecho de que el gobierno de Duarte, a diferencia de los sandinistas, negaba la amnistía a los dirigentes guerrilleros. El alto al fuego nicaragüense se firmó el 23 de marzo. El acuerdo declaraba que solamente se negociara y se aceptara la ayuda humanitaria según el artículo 5 de los acuerdos de agosto de 1987, que se canalizara por medio de asociaciones neutrales. A Joa Clemente Baena Soares, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se le encomendó la tarea de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Congreso respondió votando abruptamente a favor de la violación de los términos del alto al fuego, dando su aprobación a 47.9 millones de dólares de ayuda a los contra, administrar por el Departamento de Estado a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional AID de Estados Unidos. La ayuda la entregaría en Honduras y en el interior de Nicaragua una empresa privada, informó James Lemon, citando al dirigente de los contra, Alfredo César. La frase empresa privada es un eufemismo para la CIA, para la que AID ha admitido haber servido de fachada en el pasado. Adolfo Calero, dirigente de los contra, declaró que el acuerdo de alto al fuego permitía la entrega de ayuda en la frontera nicaragüense por parte de la CIA. Y el demócrata David Bonnier, miembro del Congreso, añadió que los rebeldes seleccionarían a la entidad privada que efectuaría el transporte. Ni en sueños puede considerarse que la AID sea una organización neutral. La legislación del Congreso estipulaba que toda la ayuda debería administrarse de manera consecuente con el acuerdo de alto al fuego del 23 de marzo y según las decisiones de la Comisión de Verificación establecida por dicho acuerdo, cuya autoridad responsable era el secretario general Soares. En una carta a George Shultz, fecha del 25 de abril, Soares llamó a su atención a este pasaje de la legislación del Congreso y declaró que el hecho de recurrir a AID suponía una manifiesta violación del acuerdo de alto al fuego, manifestando su profunda preocupación en cuanto a esta situación en su totalidad. Recalcó además que el artículo 5 de los acuerdos de paz, que determina cómo se ha de entregar la ayuda al amparo del acuerdo de alto al fuego, descarta explícitamente cualquier ayuda a los contra con la salvedad de la repatriación o el restablecimiento. La ayuda se le puede enviar a los contra dentro de Nicaragua por los medios acordados por ambos lados como medio para su reintegración a la vida normal, pero con ningún otro fin. Las objeciones del funcionario encargado de la supervisión del acuerdo se descartaron. De hecho, que yo sepa, no se informó sobre las mismas y las operaciones ilegales continuaron. Sería interesante saber si en los medios de comunicación de Estados Unidos apareció alguna referencia a la decisión del Tribunal Internacional en cuanto a la ayuda humanitaria, párrafo 243. Si dicha ayuda ha de escapar a la condena, en tanto que intervención ilegal, declaró el tribunal, no solo ha de limitarse a los objetivos consagrados por la práctica de la Cruz Roja, a saber evitar y aliviar el sufrimiento humano, y proteger la vida y la salud y garantizar el respeto por el ser humano.
También y sobre todo ha de otorgarse sin discriminación a todos los que la necesiten en Nicaragua, y no solamente a los miembros de la Contra y las personas a su cargo. Una característica esencial de los ayuda auténticamente humanitaria es que se otorga sin discriminación de ningún tipo, incluso del comentarista dotado de la mayor imaginación experimentaría cierta dificultad a la hora de hacer que esta decisión fuera compatible con la legislación del Congreso. Lo mejor, por tanto, sería ocultar el asunto, cosa fácil en una cultura intelectual que desprecia el imperio de la ley como un absurdo infantil, cuando se nos aplica a nosotros y que se conforma a los requisitos de los poderosos de manera prácticamente refleja. El informe del Times sobre la decisión del Congreso a efectos de otorgar fondos a los Contra, violando el acuerdo de alto el fuego, los acuerdos de paz y el derecho internacional, citaba puntos de vista que iban desde los de los halcones que la condenaban como un momento bajo la historia de Estados Unidos, senador John McCain, al del senador Brock Adams, que votó en contra de la propuesta de ayuda basándose en el hecho de que el intento por parte de Estados Unidos de crear un gobierno por medio de los Contra es un error histórico similar a nuestro intento de crear un gobierno en el sudeste asiático. Una vez más estamos en una posición de dar apoyo a la fuerza militar sin lograr una victoria. Estas dos citas también aparecieron en citas del día. Convenientemente la opinión recalcada queda muy dentro de los límites aceptables del mero desacuerdo táctico. El mandatario de AID, Alan Woods, dijo que la ayuda habría de entregarse por aeronaves privadas americanas y que no había certeza alguna a efectos de que los sandinistas permitieran estos suministros aéreos a los Contra dentro de Nicaragua, en violación del acuerdo de alto al fuego como lo había determinado el secretario general Suárez. El artículo del Times en el que se informaba al respecto se titulaba Funcionario ve problemas en cuanto a la ayuda a los Contra, el gran obstáculo es la desconfianza sandinista. A continuación, AID empezó a entregar suministros a los Contra en Honduras, violando la legislación del Congreso que estipulaba que la ayuda se había de entregar en zonas de alto al fuego. Todas ellas en Nicaragua y violando el acuerdo de alto al fuego por los motivos ya explicados. Por una parte, porque AID, un organismo de Estados Unidos, evidentemente no es una organización neutral, indicó el Consejo para Asuntos de Hemisferio, recalcando la protesta de Suárez y la queja nicaragüense a efectos de que los armamentos con origen en la base de la CIA de Swan Island, Honduras, se había ocultado en los envíos prohibidos. Los servicios telegráficos informaron que Nicaragua había ofrecido que los suministros se le enviaran a los Contra a través de la Cruz Roja u otros organismos neutrales, y que los representantes de grupos indios rebeldes estaban de acuerdo con el gobierno en el sentido de que la Cruz Roja Internacional debería gestionar la distribución de la ayuda humanitaria a los mismos, ofertas que fueron rechazadas o pasadas por alto por el gobierno de Estados Unidos y sus mandatarios. El Grupo de Estudio Demócrata del Congreso elaboró un informe en el que se condenaba a la administración por numerosas violaciones del acuerdo de alto al fuego y de la legislación del Congreso. Observó que los sandinistas habían propuesto a la Cruz Roja, a UNICEF y a otros organismos de socorro reconocidos como agentes para la entrega, pero que todos menos uno habían sido rechazados por AID, que propuso a varias organizaciones con vínculos políticos con la derecha y desprovistas de experiencia en América Latina. El grupo de estudio también informó que los sandinistas habían invitado a los Contra a proponer otro organismo sin recibir respuesta alguna de la misma, lo cual no resulta sorprendente, ya que se les estaba efectuando suministros en violación del acuerdo del alto al fuego. El informe también observó que mientras se enviaba ayuda de manera ilegal a los Contra, la administración se había negado a proporcionar ayuda a las familias de los rebeldes indios y solamente efectuaba suministro a los combatientes estacionados en Honduras, utilizando los servicios de una empresa que había transportado suministros a los Contra.
El Times por lo general hizo caso omiso de los hechos de los que ofreció una versión diferente. James Lemoyne informó que puesto que los sandinistas han logrado obstruir los esfuerzos para evitar nuevos suministros a los rebeldes, de acuerdo con los términos del alto al fuego los podrán atacar en un momento de debilidad máxima cuando termine el alto al fuego. Robert Pearl declaró que el presidente Ortega ha obstaculizado las entregas de la ayuda autorizada por el Congreso basándose en que las entregas violarían el acuerdo del alto al fuego. No se mencionó el hecho de que esta también había sido la conclusión del funcionario encargado de supervisar el acuerdo. Su nombre sí aparecía en el artículo, pero solo dentro del contexto de la decisión de la administración Reagan a efectos de que éste no había cumplido con sus normas de responsabilidad financiera, de manera que no habían desembolsado los 10 millones de dólares proporcionados por el Congreso para que la Comisión verificara el cumplimiento del acuerdo de alto al fuego. Reacción comprensible ante los mecanismos de verificación cuando el gobierno de Estados Unidos está decidido a violar los acuerdos y el derecho internacional, con la protección de los medios de comunicación, violando adicionalmente tanto el acuerdo de alto el fuego como la legislación del Congreso. La administración Reagan envió fondos a los contra para que los invirtieran como desearan, método considerado por AID como una contabilidad suficiente. Como comentó con sarcasmo el miembro del Congreso Tony Coelho, los funcionarios de AID anunciaron que además de socorro alimenticio, también se entregó más de $1 millón en material, equipos y suministros militares, aunque no armas ni municiones, informó el Washington Times. El Congreso había legislado sobre el envío de ayuda a los niños nicaragüenses, estipulando, no obstante, que no se puede proporcionar ayuda alguna o por medio del gobierno de Nicaragua, que dirige la mayoría de las instalaciones médicas y hospitales. Como era de suponer, AID interpretó la condición de la manera más restringida posible, limitando así este gesto con un tanto cínico por parte de quienes asignaban fondos al uso ilegítimo de la fuerza. Contra Nicaragua, AID también rechazó ofertas por parte de organizaciones humanitarias independientes a efectos de entregar la ayuda a los niños de Nicaragua. Una carta de la Escuela Médica de Brown University ofreciendo la presentación de una propuesta detallada para la distribución de esta ayuda no recibió ni siquiera un acuse de recibo. El gobierno nicaragüense rechazó posteriormente toda ayuda similar en tanto Estados Unidos apoyara a los contra, basándose en el hecho de que no tiene sentido recibir ayuda para los niños del mismo órgano que es responsable de sus daños. Dijo el encargado de prensa de la embajada: es como si alguien te diera una paliza y luego para descargar su conciencia te pusiera una tirita y luego te volviera a dar una paliza. Los medios de comunicación nacionales permanecieron impertérritos durante todo el proceso en cumplimiento de la doctrina que dice que Estados Unidos está por encima de cualquier ley o acuerdo internacional y, huelga decirlo, por encima de cualquier principio moral. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva decisión que prohibía la importación de café nicaragüense procesado por un tercer país, que no se consideran lo suficientemente transformado como para perder su identidad nicaragüense. Basta sustituir nicaragüense por judío para saber a qué fase de la historia corresponde esta decisión. En estas palabras se perciben ecos de las definiciones de la pureza étnica en el Tercer Reich, observó el Boston Globe. Durante el mismo mes, las negociaciones en relación con una solución política se rompieron por medio del aumento de las exigencias por parte de los contras. Sin duda siguieron el guión del Departamento de Estado. Cada nuevo acuerdo del gobierno, yendo mucho más allá de los términos del acuerdo de paz olvidado hacía mucho, llevaba simplemente a nuevas exigencias. En su esfuerzo final por evitar un acuerdo, los contra presentaron una nueva lista de exigencias el 9 de junio de 1988, entre ellas la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por delitos políticos o delitos comunes afines.
El derecho de los reclutas a abandonar el ejército como mejor le pareciera, la disminución forzosa de los jueces del Tribunal Supremo, que serían sustituidos según la decisión de los contra la oposición y el gobierno, con lo cual se garantizaría a los clientes de Washington una mayoría de 2-1. La devolución de o compensación por los bienes confiscados a los contra y distribuidos a minifundistas y cooperativas, y que beneficiaría principalmente a los somocistas. La suspensión del reclutamiento militar por parte del gobierno, el establecimiento de oficinas de los contra en Managua y la emisión de licencias a canales de televisión independientes, lo que en realidad significa canales operados por Estados Unidos, que dominarían las ondas rápidamente por razones evidentes de acceso a los recursos. Todas estas acciones, algunas de ellas inconstitucionales, les debería tomar el gobierno, mientras que los contra permanecían armados y sobre el terreno. En su estudio del historial, el Centro para la Política Internacional observó que el objetivo solo podía haber sido torpedear las negociaciones y devolver el asunto una vez más a un Congreso de Estados Unidos dividido. Julia Preston comentó que la propuesta de los contra de 6 páginas parecía ser un gesto de despedida más que un documento de negociación, con sus nuevas exigencias arrolladoras, tras las cuales se produjo su rápida partida de Managua antes de que las negociaciones fueran posibles. El gobierno de Nicaragua instó a la renovación de las conversaciones sin recibir respuesta alguna de Washington y de los contra, que añadieron nuevas exigencias. Incluso el cardenal Obando, que no logra ocultar su simpatía hacia los contra, los instó a que reiniciaran las conversaciones sin resultados. A continuación se produjo lo que el Consejo para Asuntos del Hemisferio describió como una campaña operada por la CIA de provocación y trastorno internos dentro de Nicaragua, que estableció una atmósfera de falsa crisis en la que el Congreso podría volver a aprobar nuevas ayudas a los contra. Las palomas del Congreso implementaron una legislación que proporcionaba ayuda renovada, al tiempo que advertían a los sandinistas que a continuación vendría la ayuda militar si Nicaragua continuaba obstaculizando individualmente la paz y la democracia, o atacaba a las fuerzas de los contra, que rechazan las negociaciones y llevan a cabo atrocidades en Nicaragua. Los medios de comunicación siguieron alegremente dentro de esta misma línea. A medida que la administración Reagan se aproximaba a su fin, se fue haciendo menos realista y menos necesario recurrir el terror de los contra como instrumento de castigo a Nicaragua por sus esfuerzos por encaminar los recursos hacia la mayoría pobre, por mejorar los niveles sanitarios y de asistencia social, y por seguir el camino del desarrollo independiente y de la neutralidad. A pesar de niveles y formas de apoyo militar desconocidos en los levantamientos auténticos y de la dominación de grandes zonas de Nicaragua por la propaganda de Estados Unidos. Estados Unidos no había logrado crear una fuerza de guerrilla viable, lo cual constituye un hecho notable. Una administración nueva, menos resuelta a castigar la desobediencia por medio del terror, probablemente haría suyo el consenso de la élite de los años anteriores, que reconocía que existen más medios económicamente rentables que estrangular y destruir a un pequeño país en una región tan dependiente para su supervivencia de las relaciones con Estados Unidos. Son capaces de comprender la evaluación de una misión del Banco Mundial de octubre de 1980, que concluyó que podría llegar a producirse un desastre económico si Nicaragua no recibía una amplia ayuda externa para superar los efectos de la destrucción y los robos de los últimos años de Somoza. Los niveles de ingresos per cápita de 1977 no se lograrán, incluso en las mejores circunstancias, hasta la década de 1990. Con la empresa privada destrozada y la economía arruinada, probablemente sin posibilidad de reparación por la guerra económica de Estados Unidos, el recurso a la violencia costoso para Estados Unidos en cuanto a la opinión mundial
y perjudicial a nivel nacional, había perdido gran parte de su atractivo para aquellos para quienes causar dolor y sufrimiento no constituyen fines en sí mismos. Sin duda hay medios distintos y más eficaces de eliminar el peligro del éxito del desarrollo independiente de un país débil y pequeño.